Metabolismo celular, anabolismo y catabolismo. Concepto de anabolismo y catabolismo. El metabolismo celular es el conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de la célula para obtener y procesar energía del exterior. Todas estas reacciones químicas se pueden clasificar en dos tipos de procesos: construcción y destrucción. Anabolismo, construcción. El anabolismo es el conjunto de reacciones mediante el cual se producen sustancias complejas a partir de elementos más sencillos y que requieren energía para llevarse a cabo. Ejemplos: la fotosíntesis produce glucosa a partir de agua, oxígeno y la energía del sol. La biosíntesis de proteínas produce proteínas a partir de aminoácidos y ATP. Algunas personas que levantan pesas consumen anabólicos para construir más músculo. Catabolismo, destruir. El catabolismo es el conjunto de reacciones que convierte sustancias complejas en sustancias más sencillas y que liberan energía. Ejemplos: la respiración celular, que degrada o destruye moléculas complejas como carbohidratos para obtener moléculas energéticas más simples como ATP. La digestión, que convierte moléculas complejas a moléculas simples, de proteínas a aminoácidos, de lípidos a ácidos grasos y de carbohidratos complejos, polisacáridos, a carbohidratos simples, monosacáridos. Papel de las enzimas y del ATP en el metabolismo. Definición de enzimas. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores en las reacciones químicas de las células, es decir, reducen la energía de activación de las reacciones químicas para acelerar su velocidad sin alterar los productos químicos resultantes y sin alterar las propias enzimas. Funciones de las enzimas en el metabolismo celular. La función general de las enzimas en el metabolismo celular es acelerar las reacciones químicas, pero específicamente las funciones de las enzimas son disminuir la energía de activación de las reacciones químicas celulares y controlar la velocidad de algunas reacciones químicas celulares. El ATP. A pesar de que la glucosa es el combustible de los seres vivos, en realidad la glucosa no da la energía directamente a las reacciones químicas de la célula. Las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de la célula utilizan una molécula especial que les proporciona la energía necesaria y que se llama ATP. Definición de ATP. El ATP, llamado así por adenosintrifosfato, es una molécula donde se almacena temporalmente la energía extraída de moléculas orgánicas y con la cual se transporta a todas las demás reacciones químicas dentro de la célula. Estructura del ATP. El ATP está constituida por una base nitrogenada, la adenina, un azúcar, ribosa y 3 grupos fosfatos de alta energía. Síntesis del ATP. El ATP se produce por la reacción de ADP, adenosindifosfato, más un fosfato más energía, donde esta energía que se requirió fue la que se extrajo de las moléculas orgánicas, glucosa, lípidos y proteínas. Funciones del ATP en el metabolismo celular. La función del ATP en el metabolismo celular es la de almacenar temporalmente energía y transportarla a todas las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de la célula. El ATP es una molécula muy inestable, por eso solo se utiliza para transferir energía de manera temporal solo dentro de las propias células, es decir, no se utiliza para transportar energía de una célula a otra ni para almacenar energía a largo plazo. El ATP no es la única molécula transportadora de energía interna de la célula. Existen otras moléculas transportadoras de energía llamadas transportadores de electrones, que también participan en los procesos metabólicos de la célula. Estas moléculas son el NADH y la FADH. Fotosíntesis. Definición general de fotosíntesis. La fotosíntesis es una reacción o proceso bioquímico por medio del cual los organismos autótrofos, plantas, algas y cianobacterias captan y almacenan la energía solar en enlaces químicos formando moléculas orgánicas, carbohidratos. La fotosíntesis es una reacción o proceso bioquímico que se lleva a cabo en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Definición bioquímica de fotosíntesis. La fotosíntesis es una reacción química endergónica, donde la energía solar, el dióxido de carbono y el agua reaccionan para formar carbohidratos y oxígeno. Los reactivos de la fotosíntesis son dióxido de carbono y agua. Los productos de la fotosíntesis son glucosa y oxígeno. Fórmula química de la fotosíntesis. Proceso general de la fotosíntesis. La fotosíntesis que realizan las plantas principalmente se lleva a cabo en un tipo de células llamadas mesófilas, que están ubicadas en la parte media de la hoja. Estas células son las que contienen a los cloroplastos, donde exactamente se lleva a cabo la fotosíntesis. La fotosíntesis en los cloroplastos. Los cloroplastos, como ya los vimos en el capítulo de los organelos celulares, son organelos que se encuentran dentro de las células vegetales. Los cloroplastos están formados por una doble membrana externa llenas de un medio semilíquido llamado estroma. Dentro de los cloroplastos están unos sacos con membranas en forma de disco llamados tilacoides. La fase luminosa de la fotosíntesis se realiza en las membranas de los tilacoides y la fase oscura se realiza en el estroma que las rodea. El estudio detallado de la fotosíntesis se lleva en los capítulos de la fase luminosa y
y oscura. Fases generales de la fotosíntesis. La fotosíntesis se realiza principalmente en dos fases. Fase luminosa. Las reacciones de la fotosíntesis que dependen de la luz se realizan en las membranas de los tilacoides. Fase oscura. Las reacciones de la fotosíntesis que no dependen de la luz se realizan en el estroma circundante. Aspectos generales de la fase luminosa. La fase luminosa de la fotosíntesis. La fase luminosa, también llamada fase fotoquímica o fase dependiente de la luz, es la fase donde participa la energía luminosa para que se lleven a cabo las primeras reacciones químicas de la fotosíntesis. En la fase luminosa de la fotosíntesis se obtienen moléculas de ATP y NADPH. Esta fase se lleva a cabo en los tilacoides, los sacos de los cloroplastos. Proceso general de la fase luminosa de la fotosíntesis. La clorofila y otras moléculas de las membranas de los tilacoides que están en los cloroplastos captan la energía de la luz solar. Con esta energía y con el apoyo de moléculas de agua, se forman moléculas portadoras de energía, el ATP y el NADPH del ADP y el NADP+, respectivamente. Como producto se libera oxígeno. Las moléculas creadas en esta fase serán utilizadas en la siguiente fase, la fase oscura. Procesos detallados de la fase luminosa de la fotosíntesis. Cierto tipo de radiación solar, la luz violeta, roja y azul, es absorbida por la clorofila que se encuentra en las membranas de los tilacoides, bolsas en forma de discos, dentro de los cloroplastos de las células mesófilas de las hojas de las plantas. Otros pigmentos adicionales, carotenoides, ayudan a captar otros colores, el verde y azul, y se lo transmiten a la clorofila. La clorofila y los carotenoides absorben la energía solar a través de los electrones de sus moléculas. Estos electrones giran en cierto nivel dentro de las moléculas del sistema fotosintético, pero cuando absorben la energía solar, los electrones brincan a un nivel más energético. Estos electrones son lanzados a una cadena de moléculas, cadena transportadora de electrones, donde sus electrones energizados pasarán de molécula en molécula disminuyendo su nivel energético, pero en el transcurso irán emitiendo energía que será utilizada para formar moléculas de ATP. Las moléculas de clorofila carentes de electrones reemplazan estos electrones separando las moléculas de agua. El hidrógeno que se separa se utiliza para formar NADPH y el oxígeno sobrante se expulsa. Así que se obtiene como resultado de esta fase los productos de ATP, NADPH y O2. Aspectos generales de la fase oscura. La fase oscura, también llamada fase biosintética, fase independiente de la luz o ciclo de Calvin, es el conjunto de reacciones químicas de la fotosíntesis sin la participación de la energía lumínica en donde se obtienen moléculas de carbohidratos. Esta fase se lleva a cabo en el estroma de los cloroplastos, el líquido alrededor de los tilacoides. A pesar del nombre de esta fase y de la imagen, esta fase no necesariamente se lleva a cabo en la noche o sin luz, sino que simplemente, aunque haya luz, no participa en este conjunto de procesos químicos. Proceso general de la fase oscura de la fotosíntesis. Las moléculas energéticas ATP y NADPH generadas en la fase luminosa son enviadas al estroma de los cloroplastos. Ahí, la energía de estas moléculas es utilizada para sintetizar moléculas de azúcar de 3 carbonos a partir del CO2 captado del exterior. Proceso detallado de la fase oscura de la fotosíntesis. Las moléculas energéticas de ATP y NADPH son expulsados al estroma de los cloroplastos, donde también existen enzimas y CO2 absorbido del ambiente. Fijación de carbono. Se unen moléculas de dióxido de carbono con moléculas de ribulosa bifosfato para formar moléculas de PGA, síntesis de G3P, gliceraldehído 3-fosfato. Las moléculas de PGA se utilizan para generar otras moléculas aún más complejas, G3P, con la ayuda de las moléculas energéticas ATP y NADPH. Generación de glucosa. De las moléculas G3P, unas son utilizadas para regenerar la ribulosa bifosfato y comenzar el ciclo de nuevo, y otras son utilizadas finalmente para formar moléculas de glucosa. Importancia de la fotosíntesis. Las dos razones más destacadas de la importancia de la fotosíntesis están en los dos puntos finales de este conjunto de reacciones bioquímicas. La fotosíntesis produce carbohidratos. La fotosíntesis que se lleva a cabo en los seres autótrofos es la única fuente de producción de carbohidratos, y los carbohidratos es la fuente principal de energía de todos los seres vivos. Si estos seres no tuvieran la capacidad de realizar la fotosíntesis, ni ellos ni ningún otro ser vivo que se alimentan de ellos podrían sobrevivir. Como recordarán, la fotosíntesis utiliza dióxido de carbono para producir carbohidratos. Gracias a que utiliza el dióxido de carbono, la atmósfera primitiva disminuyó su alto contenido de esta sustancia y subió el contenido de oxígeno, dando mayores oportunidades a otros organismos de vivir en este nuevo ambiente. En lo que respecta a nuestra época actual, la fotosíntesis continúa disminuyendo los altos niveles de dióxido de carbono producido ahora por el hombre y con efectos devastadores en el medio ambiente. Respiración anaerobia. Aspectos generales de la glucólisis. Definición de la glucólisis. La glucólisis es el conjunto de reacciones químicas mediante el cual se obtiene energía de la descomposición de glucosa en purivato sin la participación de oxígeno. Ecuación general de la glucólisis. Aspectos generales de la glucólisis. 1.
es la primera fase en la degradación de glucosa. 2. Descompone glucosa en purivato. 3. Obtiene solo 2 moléculas de ATP, la ganancia neta. 4. Se lleva a cabo sin oxígeno. Y 5. Se lleva a cabo en el citosol. Proceso detallado de la glucólisis. Etapa 1. Preparación. Es el proceso donde se le agregan átomos de fósforo con la ayuda energética de un par de moléculas de ATP a la molécula de glucosa para convertirla en una molécula inestable o activada, la cual después se divide para pasar a la segunda etapa. Subprocesos de la preparación. 1. La activación de glucosa y 2. La división de la glucosa activada. Etapa 2. Obtención de la energía. Es el proceso donde la molécula de glucosa activada se divide en otras moléculas más pequeñas, G3P, para que finalmente estas moléculas pierdan energía transportándosela a otras moléculas de ADP y NAD+, y convertirlas en moléculas energéticas de ATP y NADH, y las moléculas G3P se conviertan en purivato. Subprocesos de la obtención de la energía. 1. Oxidación. Agente oxidante NAD+. 2. Fosforilación con fósforo inorgánico. Y 3. La transfosforilación. Fermentación láctica y fermentación alcohólica. Fermentación láctica y fermentación alcohólica. Definición de fermentación. La fermentación es la fase siguiente a la glucólisis, donde se convierte el ácido pirúvico en ácido láctico o en alcohol. Aspectos generales de la fermentación. 1. La fermentación se lleva a cabo en el citosol, igual que la glucólisis. 2. Transforma ácido pirúvico en ácido láctico o alcohol. 3. La fermentación tampoco utiliza oxígeno. Y 4. La fermentación no genera energía, ATP, adicional. Tipos de fermentación. Debido a que la fermentación puede dar como resultado ácido láctico o alcohol, se considera que hay dos tipos de fermentación: fermentación láctica y fermentación alcohólica. Fermentación láctica. La fermentación láctica es aquella donde el ácido pirúvico se convierte en ácido láctico y se sigue llevando a cabo en el citosol de la célula. Ecuación general de la fermentación láctica. Ejemplos de fermentación láctica. Las células de nuestros músculos regularmente obtienen la energía necesaria con la respiración aeróbica, porque esta respiración proporciona mucha más energía con la misma glucosa. Sin embargo, cuando se realizan ejercicios muy intensos y con poco aporte de oxígeno, las células comienzan a fermentar el ácido pirúvico para producir ácido láctico. Este ácido láctico es considerado el causante del dolor muscular, además de que es muy tóxico para las células. 2. El uso más común de la fermentación láctica es la utilización de un tipo de bacterias para fermentar productos lácteos como el yogurt, la crema y entre otros. La fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es aquella donde el ácido pirúvico se convierte en alcohol y también se lleva a cabo en el citosol de la célula. Ecuación general de la fermentación. Ácido pirúvico más NADH nos da alcohol más CO2 más NAD+. Ejemplos de fermentación alcohólica. En la práctica de la panadería se utilizan unos tipos de hongos unicelulares y otros microorganismos llamados levaduras que, al mezclarlos con la masa de trigo, estas levaduras utilizan la glucosa disponible para iniciar el proceso de glucólisis. A continuación se acostumbra a tapar la masa para impedir el acceso del oxígeno a las levaduras para que éstas lleven a cabo la fermentación. En esta fermentación la levadura expulsa el CO2, que es la que provoca las burbujas en el pan y le da la característica de esponjosito. El alcohol producido se evapora cuando el pan entra al horno. El más común uso de la fermentación alcohólica es la producción de bebidas alcohólicas como el tepache, el vino, la cerveza, entre otros. La glucólisis y la fermentación. La glucólisis ocurre en el citoplasma. Después de ella viene la fermentación, que puede ser láctica o alcohólica. La láctica produce ácido láctico y la alcohólica produce alcohol. Balance energético. Balance energético de la glucólisis. En la glucólisis solo se consigue obtener 2 moléculas netas de ATP, ya que aunque la descomposición de glucosa en piruvato genera 4 moléculas de ATP, 2 de estas fueron usadas en la activación de la glucosa al principio del proceso. Es decir, el balance energético de la glucólisis es que por cada molécula de glucosa se obtienen solo 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de piruvato. Respiración aerobia.
Aspectos generales del ciclo de Krebs. Definición general del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico, es el conjunto de reacciones químicas organizadas en un ciclo donde el acetil CoA, producido de la descomposición de la glucosa o de los ácidos grasos y las proteínas, es utilizada para obtener más moléculas energéticas como ATP y NADH. Este proceso debe su nombre a quien lo descubrió, Hans Krebs, en 1937, y también es llamado ciclo del ácido cítrico. Algunos autores también llaman a este ciclo el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. También varía en que algunos consideran a la descomposición de piruvato en acetil CoA como el primer paso de la respiración aerobia y otros autores incluyen esta descomposición dentro del ciclo de Krebs. Proceso general del ciclo de Krebs. El grupo acetilo, acetil CoA de 2 carbonos, se combina con oxalacetato, 4 carbonos, para producir citrato, un ácido tricarboxílico de 6 carbonos. Este citrato, conforme avanza en el ciclo, va perdiendo carbonos, expulsando CO2 y generando moléculas energéticas hasta regresar al oxalacetato de 4 carbonos y comenzar el ciclo. Definición detallada del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el ciclo de reacciones químicas mediante el cual el CoA que se formó del piruvato entra a formar un ciclo para ir formando moléculas energéticas, ATP y NADH, y expulsar CO2. El ciclo de reacciones químicas es el siguiente. Proceso detallado del ciclo de Krebs. El grupo acetilo, acetil CoA de 2 carbonos se combina con oxalacetato, 4 carbonos, para producir citrato, un ácido tricarboxílico de 6 carbonos. El citrato es isomerizado en isocitrato por medio de la enzima aconitasa. Este isotrato se descarboxila gracias a otra enzima y al oxígeno en cetoglutarato. En este paso se forma 1. La primera molécula de NADH y 2. La primera molécula de CO2. El cetoglutarato tiene otra descarboxilación oxidativa para formar succinato y generar 1. La segunda molécula de NADH, 2. La segunda liberación de CO2 y 3. Una molécula de ATP. 5. El succinato se oxida a fumarato y el FAD forma FADH2. 6. El fumarato es hidratado a malato. 7. El malato es oxidado a oxalacetato, donde se genera la tercera y última molécula de NADH. Resumiendo, por cada molécula de acetil CoA, el ciclo de Krebs produce 2 moléculas de CO2, una molécula de ATP, 3 moléculas de NADH y una molécula de FADH2. Aspectos generales del ciclo de Krebs. Este ciclo se lleva a cabo en las mitocondrias de la célula. Este proceso requiere oxígeno. Los reactivos de este proceso son acetil CoA, oxígeno, oxalacetato y agua. Los productos del ciclo de Krebs son 2 moléculas de CO2, una molécula de ATP, 3 moléculas de NADH y una molécula de FADH2. 5. Es el proceso anterior a la cadena de transporte de electrones. También es el proceso donde convergen los metabolitos de la descomposición de carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Expresión química del ciclo de Krebs. Las moléculas portadoras de energía NADH y FADH2 pasan a otro proceso llamado cadena de transporte de electrones o también llamado cadena respiratoria para formar más moléculas de ATP. Aspectos generales de la cadena respiratoria. Definición general de la cadena respiratoria. La cadena de transporte de electrones, también llamado cadena respiratoria o fosforilación oxidativa, es el conjunto de reacciones químicas que utilizan las moléculas energéticas NADH y FADH producidas de la glucólisis y en el ciclo de Krebs para producir más moléculas de ATP. Definición detallada de la cadena respiratoria. La cadena de transporte de electrones es el proceso que se da en la membrana interna de las mitocondrias y mediante el cual los electrones liberados de las moléculas NADH y FADH generadas en el ciclo de Krebs pasan de una molécula a otra liberando energía en cada salto que se utilizará para generar 34 moléculas de ATP. Proceso general de la cadena respiratoria. 1. Las moléculas energéticas NADH y FADH2 se unen a las crestas de las mitocondrias, membranas internas. 2. La membrana interna,
crestas de la mitocondria, contiene moléculas transportadoras de electrones llamadas citocromos. Un transportador recibe un electrón de las moléculas energéticas y los pasa a otro transportador en una serie de reacciones de reducción-oxidación conocidos como complejos 1, 2 y 3. 3. Al mismo tiempo que son transportados, estos electrones energéticos son usados para transportar iones H+ al espacio intermembranoso. Además, en la matriz de la mitocondria, el oxígeno se combina con iones hidrógeno para formar H2O, agua, y expulsarla como desecho de la respiración celular. Con lo anterior, se provoca una concentración de iones H+ en el espacio intermembranoso, entre las dos membranas de la mitocondria. 4. La diferencia de potencial provocado entre la membrana interna es utilizada por una enzima, ATP sintetasas, que están incrustadas también en la membrana interna y que en el momento de dejar pasar un ion H+ del espacio intermembranoso hacia la matriz, de regreso al otro lado de la membrana, hace girar estas enzimas provocando que en cada giro se atrape y se ligue una molécula de ADP con un fosfato, creando una molécula de ATP. Resultado energético de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria genera 34 moléculas de ATP, de los cuales por cada molécula NADH se generan 3 ATP, y como fueron 10 moléculas de NADH, tenemos 30 de ATP. Por cada molécula de FADH se generan 2 de ATP, y como fueron 2 de FADH, tenemos 4 de ATP. Aspectos generales de la cadena respiratoria. Este proceso es aerobio, utiliza oxígeno, ya que el aceptor de electrones es el oxígeno. La cadena respiratoria se lleva entre la matriz y la membrana interna de las mitocondrias. Se generan 32 o 34 moléculas de ATP. Se produce H2O, agua, como desecho de este proceso. Balance energético. Balance energético de la respiración aerobia. El balance energético de todos los procesos celulares se hacen con base a una molécula de glucosa. Balance energético de la respiración aeróbica. Como ya lo mencionábamos en el capítulo anterior de la respiración aeróbica, este proceso está compuesto de 3 fases: la conversión del purivato en acetil CoA, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Primera fase: la conversión del purivato en acetil CoA. En esta fase no se genera ninguna molécula de ATP. Segunda fase: el ciclo de Krebs. Como ya vimos en los temas anteriores, en el ciclo de Krebs se genera una molécula de ATP en cada ciclo. Como una molécula de glucosa genera 2 de purivato, entonces tendremos 2 ciclos, y por lo tanto 2 moléculas de ATP en el ciclo de Krebs. Tercera fase: la cadena de transporte de electrones de todas las moléculas de NADH y FADH generadas de una molécula de glucosa. En esta fase se generan de 32 a 34 moléculas de ATP. Para terminar y repasar, el balance energético de la respiración aeróbica genera 34 o 36 moléculas de ATP, de las cuales 2 generadas en el ciclo de Krebs, 32 o 34 generadas en la cadena de transporte de electrones, y la respiración aeróbica genera de 34 a 36 moléculas de ATP. Algunos autores consideran que el ciclo de Krebs no genera ninguna molécula de ATP. Basado en el texto de Teresa Audesirk, Biología, la vida en la Tierra con fisiología, se considera que se genera una molécula de ATP en cada ciclo del purivato, como lo hemos indicado en el ciclo de Krebs. Se consideran 34 o 36 moléculas de ATP para la respiración aeróbica, porque existen células animales que utilizan las 2 moléculas de ATP de la glucólisis para transportar NADH a la cadena de transporte de electrones, y existen otras células también animales que son un poco más eficientes y que no utilizan esas 2 moléculas de ATP.